Entrevisté a Alberto Cairo pensando que iba a ser una serie con infografistas, pero después me di cuenta que no, que tenía muchos otros temas que quería tocar. Se me ocurren temas a explorar todo el tiempo, pero después alguien me recomienda a alguien para entrevistar y me gusta seguir las recomendaciones de nuestros escuchas. Y así no llego a armar series, pero lo que armo después son listas, juntando episodios que salieron en diferentes series. Así es el caso de, por ejemplo, Diseño y Salud. También voy a armar una lista con los infografistas a medida que vayan apareciendo. Y esta entrevista va a ser parte de esa lista conjuntamente con la de Paloma Lucero y Javier Sarracina, a los que entrevisté recientemente. Alberto Cairo es profesor de infografía y comunicación en Miami. Escribió mucho sobre visualización y en esta charla nos va a contar cómo se puede construir y entender un argumento visual. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Alberto Cairo y soy profesor de infografía y visualización de información en la Universidad de Miami, en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami, en la Florida. Llegué aquí después de muchos años trabajando en medios de comunicación, tanto en España, que es mi país de origen, yo soy español, gallego, y trabajé, por ejemplo, para diarios como El Mundo en España, en Madrid, y también en medios de comunicación norteamericanos y en medios de comunicación brasileños. Antes de venir a Miami, era el director de infografía de la editora Globo, que es propietaria del diario O Globo, de la televisión Globo y luego también de las revistas del grupo. Y yo era el director de infografía de las revistas durante 3 años, hasta 2012, que es cuando me vino a la Universidad de Miami para dar clase. Y decime, ¿qué te hizo salir de ese mundo que son las noticias, que supongo que es muy apasionante, para dedicarte a dar clases? A lo largo de toda mi carrera siempre he estado interesado tanto en producir como en pensar sobre esa producción. Yo continúo teniendo una carrera paralela como diseñador y consultor. Continúo trabajando para pues, empresas que me quieren contratar o bien para enseñar cómo hacer visualización o bien para diseñar esas visualizaciones. Tengo un pequeño equipo de colaboradores, etcétera, ¿no? Pero también me interesaba pensar sobre la visualización, ¿no? Y enseñar también sobre visualización. Siempre me ha interesado mucho el mundo académico, no tanto como investigador, porque yo no soy investigador académico, pero soy instructor, soy profesor, maestro, digamos, ¿no? Me gusta me gusta enseñar y me gusta aprender también. Entonces, una carrera en el mundo académico le permite a uno compaginar tanto la producción en una carrera paralela como el pensamiento, para una carrera como escritor. Le permite a uno también escribir libros, ¿no? Que es una cosa que también me gusta hacer. He escrito varios libros sobre infografía y visualización. Sí, ¿y de qué se tratan esos libros? Bueno, el tema es infografía, pero ¿cuál es la perspectiva? Sí, sí, la perspectiva es, digamos, enseñar. Los dos primeros libros que escribí, El arte funcional y El arte veraz, en inglés es The Truthful Art, es el segundo, no está en español. Son introducciones a la visualización escritas para diseñadores gráficos y periodistas. Y el tercero, que se titula How Charts Lie, Cómo mienten los gráficos, ese es el primer libro que he escrito para un público general. Es un libro que enseña pues cómo leer un gráfico, no como un lector normal, tradicional, cómo leer de forma crítica un mapa o un gráfico estadístico, o esos diagramas que vemos todos los días en la prensa o en redes sociales, que a veces parece que los entendemos perfectamente de un vistazo, pero lo que advierto en el libro es que hay que tener mucho cuidado con ellos y hay que prestarle mucha atención para poder entenderlos correctamente. Claro. ¿Y qué tipo de, por ejemplo, tips les das a la gente? Pues lo primero es asumir que una representación visual de información, es decir, una visualización de datos, no es una ilustración, no es una imagen solo, ¿no? No es algo que se pueda mirar y entender de un vistazo rápido. Lo que intento enseñar en How Charts Fly, en cómo mienten los gráficos, es que lo primero que uno tiene que hacer cuando ve un mapa o un gráfico estadístico es pararse y leerlo, porque una visualización no es nunca una imagen, es un argumento visual, y para poder entender ese argumento visual uno le tiene que prestar
la atención requerida, ¿no? Tiene que fijarse, pues, si es un gráfico estadístico, en los ejes de ese gráfico, en la fuente de ese gráfico, en las leyendas que incluye ese gráfico, y luego pararse a leerlo con cuidado para extraer de ese gráfico los mensajes que ese gráfico supone que tiene que comunicar. Y todo eso requiere atención. Y después de la atención, bueno, pues hay que fijarse en diferentes aspectos del gráfico en sí, ¿no? Cómo está construido, los elementos que incluye, los mensajes que puede intentar transmitir. Intentar no proyectar en ese gráfico lo que uno ya cree, que es algo muy fácil de hacer. Vemos un gráfico y lo que tendemos a hacer todos los seres humanos es a proyectar lo que queremos creer y usar, digamos, los gráficos para confirmar las opiniones que ya tenemos, ¿no? Y contra eso advierto un poco en el libro, tener mucho cuidado con esas cosas. Claro, ¿y me das algún ejemplo? Por ejemplo, supongo que estarás en este momento mirando muchos gráficos que tienen que ver con el corona. Sí, con el corona. Tal vez no sea el mejor ejemplo. El mejor ejemplo sí, yo creo que sí, el que abre el libro, con el que comienza el libro, que es el mapa de las elecciones en Estados Unidos en 2016, pintado condado por condado. Si uno ve ese mapa, los resultados de las elecciones, rojo representando las áreas que ganó el Partido Republicano o Donald Trump, y azul representando las áreas que ganó Hillary Clinton, ese mapa es un océano de rojo con unas manchitas de azul aquí y allá. Entonces, ese mapa se puede malinterpretar. No hay nada incorrecto en ese mapa está correctamente creado, pero se puede malinterpretar si uno lo usa para, digamos, inferir apoyo electoral, ¿no? Digamos, cuánto apoyo recibió Trump y cuánto apoyo recibió Clinton. Porque, claro, el mapa está completamente cubierto de rojo y tiene muy poquito azul. Pero eso no quiere decir que Trump recibió muchísimos más votos que Hillary Clinton. Pero aún así, hay mucha gente en Estados Unidos que lo malinterpreta de esa forma, de una forma interesada, porque les interesa crear la narrativa de que Trump ganó en una victoria masiva, ¿no? Cuando Trump solo recibió 46, creo que fueron 45% de los votos, 46% de los votos, y Hillary Clinton ganó 48% de los votos. Entonces, ¿por qué ese mapa está cubierto de rojo y tiene pocas manchitas azules, representando áreas demócratas? El motivo es porque el voto demócrata tiende a concentrarse principalmente en las áreas metropolitanas, con lo cual son áreas que tienen una superficie muy pequeña y la densidad de población es muy grande, ¿no? Y las áreas republicanas, digamos, las que votan más por el Partido Republicano, la densidad de población es muchísimo menor. La gente está mucho más distribuida geográficamente y eso crea ese efecto de una especie como de océano de rojo con unas islas de azul aquí y allá. De nuevo, el mapa está bien, no tiene nada equivocado, está creado. Lo que pasa es que ese mapa se creó, se diseña no para mostrar apoyo electoral. Ese mapa se creó para mostrar quién ganó dónde, ¿no? Quién ganó dónde, no para mostrar apoyo electoral. Pero aún así se malinterpreta de esa forma de manera muy, muy habitual. Perfecto. Ahora, el último libro que sacaste, ¿cuál es? El último es ¿Cómo mienten los gráficos? How Charts Lie. Ah, es este mismo del que estábamos hablando. Sí, sí, sí. Ese es el último libro, sí. Perfecto. Y cuando trabajas con los alumnos, ¿qué tipo de materias das en la universidad? Sí, pues enseño visualización, es decir, enseño a los estudiantes cómo diseñar buenos mapas, buenos gráficos estadísticos, buenas infografías explicativas. Entonces, cubro mucho material sobre pues, percepción visual, color, tipografía, diseño en general. Lo que pasa es que luego también para poder diseñar buenas visualizaciones hay que enseñar no solamente técnicas de diseño visual, sino también técnicas de pensamiento sobre los números, es decir, cómo interpretar números correctamente, ¿no? Entonces trato también algunos conceptos estadísticos básicos, sobre todo de estadística descriptiva, lo que es una media, lo que es una mediana, todo ese tipo de cosas que son fundamentales, ¿no? para entender la información. Y luego pues les enseño pues cómo diseñar un mapa, cómo diseñar un gráfico estadístico para comunicar datos a lectores usando herramientas diferentes, ¿no? Usamos un montón de herramientas diferentes, desde Adobe Illustrator hasta el lenguaje de programación R. Hay una herramienta de visualización que se llama Tableau, también la usamos un poco. Les voy enseñando una serie de herramientas, aunque el curso se centra no tanto en enseñar herramientas, sino en razonar para tomar buenas decisiones a la hora de diseñarla. Muy bien, ¿también hacen estos ejercicios de analizar cómo otros usan los datos? Sí, hacemos muchos ejercicios en clase de crítica constructiva, ¿no? De ver qué gráficos se están publicando en redes sociales o en medios de comunicación
Entonces hacemos muchos ejercicios en clase de análisis, de ver un gráfico que se ha publicado e intentar criticarlo de forma constructiva, ¿no? Siempre desde un ángulo positivo. Bueno, ¿qué cosas se supone que este gráfico está intentando comunicar? ¿Las está comunicando bien? Y si una piensa que puede haber mejoras posibles en ese gráfico, ¿cuáles serían esas mejoras? ¿Qué cambios se podrían hacer en este gráfico para que este gráfico comunique esas ideas mejor, ¿no? Entonces hacemos bastantes ejercicios de este estilo y luego los diseñadores, digamos, los estudiantes también diseñan sus propios gráficos posteriormente, lógicamente. Claro. También es un área, el tema el diseño de datos, como muy nueva, ¿no? Porque esto hace muy poco no se estudiaba en las universidades y muchos de los profesionales que están Bueno, trabajando. no se estudiaba, no se estudiaba en escuelas de diseño, en escuelas de periodismo, pero la visualización es algo que existe desde hace más de 200 años. Lo que pasa es que Sí, no se estudiaba en escuelas de diseño, es así. claro, se estudiaba principalmente en departamentos de estadística o de ciencias de la computación, principalmente. Pero sí tiene una larguísima historia en otros mundos que no son el del diseño. Pero se ha incorporado poco a poco a los currículums tanto de periodismo como en algunas escuelas de diseño también. De hecho, el programa donde yo doy clase aquí en Miami doy clase tanto en el programa de periodismo como en el programa de medios interactivos, que es un programa de diseño interactivo, ¿no? Pero los estudiantes son completamente diferentes. Bueno, hay bastantes estudiantes que toman cursos tanto en periodismo como en diseño. Son dos programas diferentes, pero hay mucho intercambio, digamos, ¿no? Entre los estudiantes. Luego también tengo estudiantes que no son ni de diseño ni de periodismo. También tengo mis clases de estudiantes que vienen de ingeniería, por ejemplo, o de matemáticas o de áreas científicas, etcétera, porque quieren aprender a hacer visualización, quieren aprender cómo comunicarse de forma más eficaz con gráficos. Alberto nos cuenta que hacen muchos ejercicios de crítica constructiva. Y creo que eso siempre fue y es el fuerte de la educación de diseñadores. Sabemos dar y recibir crítica. Estamos ávidos de crítica y confiamos en el hacer en conjunto con otros. En poner nuestro diseño sobre la mesa y esperar que los demás disparen. Ideas, mejoras, críticas. En otras disciplinas esto no es común. Por eso no se pide crítica tan fácilmente ni se critica a los colegas de la misma manera. Cuando trabajo con textos hago lo mismo, comparto mis bocetos rápidamente y espero críticas y contribuciones de mis colegas. A muchos les cuesta a mi manera, porque no tienen el entrenamiento de dar crítica y recibirla. Varios me dijeron que admiran que comparto los textos en un estado muy crudo, sin importarme si tienen faltas de ortografía o problemas de redacción. Al principio solo me importan las ideas. Después pulo y reescribo. Me pregunto sobre la elección de cada palabra. Pienso cómo decir las cosas más efectivamente. Diseñar o escribir con colegas es un desafío y a la vez un placer. Uno aprende un montón de ver cómo lo hacen los otros. Por eso, para mí, uno de los roles fundamentales de los profesores es cómo motivar esas relaciones de colaboración entre alumnos. Y obviamente también cómo se colabora entre alumnos y profesores. Sigamos escuchando a Alberto, que nos va a contar más sobre cómo trabajan los infografistas. ¿Y qué tipo de cosas haces para tu empresa? Además de dar clases, pues tengo mi propia, digamos, firma de diseño, que es básicamente yo con algunos colaboradores independientes y hago diferentes tipos de cosas, ¿no? Tengo por ejemplo, una colaboración permanente con Google en la que ayudo a Google a desarrollar visualizaciones basadas en datos de búsqueda, ¿no? Pues qué cosas la gente busca en Internet, ¿no? Cuando vamos a Google y ponemos una búsqueda, qué cosas se buscan ahí, ¿no? Y en colaboración con bastantes diseñadores de todo el mundo, pues en esa colaboración pues se han creado gráficos, pues por ejemplo, visualizando las búsquedas en Google relacionadas con las elecciones en Brasil, con las elecciones en México y en Alemania o en Estados Unidos. Creamos hace poco
con ayuda en colaboración con una diseñadora que se llama Nadie Bremer, que está basada en Holanda. Nadie creó una visualización sobre qué buscamos en Google cuando buscamos qué es lo que está haciendo nuestro perro o por qué o nuestro gato. O sea, cuando la gente busca, por ejemplo, ¿por qué mi gato está haciendo tal cosa? ¿Qué cosas aparecen ahí en esa tal cosa, no? ¿Por qué mi perro come plantas, por ejemplo? ¿No? Hay mucha gente que busca ese tipo de cosas, ¿no? Y los resultados son muy divertidos. El proyecto se llama, creo que es Why Cats and Dogs. ¿Por qué los gatos y los perros? Y la diseñadora es Nadie Bremer. Y bueno, yo en ese proyecto yo no hice diseño en sí, el diseño es de Nadie. Yo lo que hago más es dirección de arte. Voy viendo el proyecto a lo largo del desarrollo y voy dando pues como feedback, ideas, cosas que se pueden mejorar, cambios, sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un proyecto muy divertido. También hemos hecho proyectos, pues, qué cosas busca la gente relacionadas con la salud, ¿no? Cuando buscamos por, no sé, síntomas de enfermedades, etcétera, qué tipos de síntomas la gente busca más en diferentes países, en diferentes regiones, etcétera. Cómo cambian. Lógicamente, lo que se ve en los datos de búsquedas en Google es que las búsquedas por gripe o por catarros crecen mucho durante el invierno y casi desaparecen durante el verano, lo cual es algo bastante lógico, ¿no? Hay un proyecto que visualiza todos esos datos también. ¿Y dónde se pueden ver esas visualizaciones que hace Google? Estos proyectos se pueden ver en Google Trends. Creo que la página es trends.google.com y hay una parte específica que se llama historias y los proyectos aparecen ahí en esa parte de historias. Perfecto. ¿Y qué te parece que vamos a estar haciendo en 5 años? ¿Cómo nos va a cambiar la profesión? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni la menor idea. Yo creo que el público va a ser más sofisticado a la hora de leer visualizaciones, es decir, que va a haber un incremento de la alfabetización visual en el público, con lo cual el público en general va a estar más preparado para leer visualizaciones. Simplemente por estar expuestos a más visualización va a incrementarse el conocimiento general sobre la visualización, lo cual es muy positivo. Y es uno de los motivos por el que escribí este último libro, Cómo mienten los gráficos, porque es una herramienta, al final este libro es una herramienta de alfabetización, porque no es solo cómo mienten los gráficos, sino también sobre cómo los gráficos pueden decir la verdad si el lector está lo suficientemente informado, ¿no? Y después, desde el punto de vista tecnológico, pues la verdad es que no lo sé. Hay bastante movimiento en relación a combinar la visualización de datos, por ejemplo, con tecnologías de realidad aumentada y de realidad virtual. Yo creo que ahí va a haber bastantes trabajos, yo creo que prometedores, ¿no? Pero ya veremos, nunca se sabe, ¿no? Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran a vos en este momento? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? Como trabajo en este mundo en el mundo, digamos, la intersección entre periodismo y diseño visual y visualización, etcétera, pues intento prestarle la mayor atención posible a los medios de comunicación e ir recopilando los mejores ejemplos de visualización que voy viendo, ¿no? Y ya que estamos teniendo esta conversación durante el coronavirus, el corona, pues estoy viendo bastantes gráficos de gran calidad en medios de comunicación, por ejemplo, como El País en España, o el Washington Post en Estados Unidos, o el Financial Times en Londres, ¿no? Y luego organizaciones independientes también. Por ejemplo, hay una organización creada por académicos en Inglaterra que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data. Creo que la página web es ourworldindata.org, creo que es. Y está haciendo un trabajo muy interesante con la visualización, ¿no? La Universidad John Hopkins, por ejemplo, también está haciendo bastantes visualizaciones. Tiene una visualización que se actualiza en tiempo real sobre el número de casos que aparecen de corona, etcétera. También es un trabajo muy interesante. Entonces, intento, digamos, buscar inspiración en muchas áreas diferentes, no solamente en periodismo, sino también en el mundo de las ciencias, para, digamos, tomar prestadas buenas ideas a la hora de visualizar datos. ¿Están tomando con tus estudiantes, están también haciendo visualizaciones con respecto al corona? No, de hecho, una de las cosas bueno, primero que estamos ahora en una fase de transición. Las clases están paradas porque con el aislamiento social estamos haciendo una transición entre clases en persona y clases online. Y las clases online comenzarán esta semana que entra, la semana que viene. Y creo que lo que voy a hacer es establecer la política de no hacer visualizaciones sobre el corona.
Y el motivo es porque ya hay suficiente ansiedad social como para, y los estudiantes pues han visto sus vidas completamente volcadas, dada la vuelta por culpa de todos estos cambios. Hacer visualizaciones sobre el corona yo creo que va a añadir a esa ansiedad. Entonces yo creo que vamos a hacer proyectos sobre cosas que no estén relacionadas con el coronavirus, hacer proyectos sobre otro tipo de temas, si quieres, por lo menos para despejar un poco la cabeza, ¿no? Y para no estar obsesivamente centrados en esta crisis. Hay otras muchas historias que merecen la pena ser contadas, yo creo, y que es posible, en las que es posible centrarse. Entonces, yo creo que no vamos a hacer corona, no. Buenísimo. No, y aparte también es muy importante que con esto del aislamiento social, como apoyar la salud mental de los estudiantes, ¿no? Efectivamente, sí, sí, es todo un tema de salud mental, de eso, de no aumentar la ansiedad, de no aumentar el estrés, intentar, pues eso, de despejar un poco, distraer, hacer otras cosas que sean un poco más livianas, un poco más divertidas, tal vez. Entonces, tal vez lo que proponga sea hacer proyectos sobre cosas un poco menos importantes, ¿no? Pero hacer visualizaciones sobre, no sé, sobre música o sobre películas de cine, no sé exactamente qué vamos a hacer exactamente, pero no va a ser sobre corona, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para finalizar, me gustaría pues, animar a todos los oyentes de tu podcast a que le den una oportunidad a la visualización de datos, ¿no? Que es un mundo apasionante, es un mundo muy divertido y es un mundo también multidisciplinar, porque requiere, como decía antes, habilidades tanto en diseño visual como en narrativa, ¿eh? Para poder contar historias, y también ciertas habilidades en ciencia de datos, ¿no? En estadística, ¿no? No se necesitan habilidades muy avanzadas, uno no necesita ser un estadístico para hacer visualización de datos, pero la visualización sí que le ayuda a uno a entender los números y analizar los números de forma un poco más crítica. Entonces, para mí es un mundo apasionante y yo creo que cuando uno da los primeros pasos en este mundo se apasiona cada día más y eso le lleva a profundizar más y más cada día. Entonces, animo a todo el mundo a que le den una oportunidad a la visualización. Sí, aparte pueden salir cosas muy diferentes, ¿no? Cuando diseñadores de diferentes áreas se aproximan a esto. Sí, sí, desde luego. O sea, gente con diferentes perfiles profesionales van a dar a la visualización un toque diferente, ¿no? Lo que siempre es importante de todas maneras, y eso es algo importante recordar, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora con una crisis provocada por una pandemia, es la responsabilidad social que tenemos. Es decir, una de las advertencias que he hecho últimamente públicamente, a través de mi blog y de mis redes sociales, etcétera, es que uno no debe crear visualizaciones sobre el coronavirus y publicarlas públicamente sin asegurarse primero de que lo que está visualizando es correcto. Para ello, no puede actuar independientemente, uno tiene que consultar con expertos, ¿no? Entonces, lo que he dicho es, si usted es un diseñador de visualización o un individuo al que le gusta la visualización y usted crea gráficos basados en datos disponibles públicamente, eso está muy bien, pero que sean solo para usted. Si usted lo va a colocar en una página web y lo va a hacer pública, primero asegúrese de que lo que esa visualización está mostrando se corresponde con la realidad. Y para poder hacer eso, uno tiene que consultar con epidemiólogos. Entonces, para eso, digamos, hacer ese proceso de verificación es muy, muy importante. Sí, y ustedes también hacen testeos, supongo, ¿no? Como cuánto la gente entiende esos gráficos o cuánto la gente le llega el mensaje que están mandando. Sí, sí, sí. Hay un proceso previo en el diseño de la visualización y hay un proceso que sigue a la publicación de la visualización, ¿no? De asegurarse de que el lector obtiene el mensaje o por lo menos que entiende cómo funciona esa visualización, ¿no? Y si no la entiende, pues hay que añadir una explicación, cómo se lee esa visualización, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Alberto nos dice que va a haber un aumento de la alfabetización visual. Y viendo a mis hijos adolescentes consumir tanta información visual, videos y series, no se puede más que estar de acuerdo. Consumen mucha más información audiovisual de la que consumía mi generación a su edad. Y también producen más, porque para el colegio hacen videos y otras visualizaciones todo el tiempo. ¿Será que consumirla y producirla los hace también más críticos con esta información?
Ojalá. Las clases, como las que nos cuenta Alberto, donde se piensa qué cosas se supone que un gráfico está intentando comunicar, cuáles serían las mejoras, nos hace entrenar el músculo de análisis y de crítica. Y ese músculo es saludable ejercitar, sobre todo cuando consumimos las noticias. Y lo podríamos ejercitar en todos los niveles de la educación, no solo en educación de los diseñadores. Posicionarse de una manera crítica ante un contenido dado es saludable y muestra que no nos la comemos así como nos lo dieron. Masticado de esa manera, interpretado de esa manera. A veces me falta un poco de crítica con respecto al hacer de este podcast. En general recibo muchos comentarios positivos, lo cual es muy agradable, pero no ayudan a desarrollarlo. Me alegra saber que es inspirador, pero me gustaría saber cuándo no están de acuerdo con lo que se dice, cuándo les molestó que digamos las cosas de alguna manera, o cuándo un tema da para desarrollarlo más con otra perspectiva. Me gustan las rosas, espero críticas, y las espero con ganas de mejorar y cambiar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.